paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos el verles nuevamente. Y bueno, yo le voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en esta tarde. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, por favor, versículos 13 al 17. Él nos habla de la siguiente forma: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando uno lee estas palabras, podemos apreciar que la palabra de Dios es para todos. Para grandes, para chicos, para jóvenes, para niños, para ancianos, para bebés que se encuentran aún en el vientre de su madre. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y es muy interesante cuando uno medita en ellas, que aun cuando Él escribe a los jóvenes diciéndoles: tú permaneces en mis palabras y tú has vencido al maligno. Palabras proféticas, ¿verdad? Aun cuando Él le dice a los padres: tú que me has conocido y has permanecido en mis mandamientos, yo te escribo esto. A ti, hijito, a los más pequeñitos, y aún Él nos habla como hijitos. Aquel a quien ha perdonado Dios sus pecados. ¿A quién nos ha perdonado Dios los pecados? Levante su mano. A todos, ¿verdad? De tal manera que cada una de estas palabras son para usted y para mí. Y aun cuando uno, al meditar en ellas, podemos ver que eran padres obedientes, padres esforzados, padres que enseñaban a sus hijos, jóvenes apartados de todo mal, jóvenes consagrados para Dios. ¿A quién le gustaría ver esto ya en sus hijos? A todos, ¿verdad? Él nos aclara y nos invita con estas palabras. Inciso A: no améis al mundo. Porque si alguno ama al mundo o las cosas que están en el mundo, ¿qué dice? El Padre no estará en él. E inciso B, algo que nos hace referencia y de lo cual quiero partir en esta enseñanza, es: el que hace la voluntad de Dios, lea conmigo, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y fíjese que una persona que permanece para siempre nos habla de que aún muerto en la carne, sus hechos, sus obras, sus palabras siguen hablando, siguen cambiando, siguen transformando. Una persona que permanece para siempre deja huella, deja una marca a los que le conocieron, a los que le rodearon. Una persona que permanece para siempre impresiona, estremece e impacta a su alrededor. Y en esta mañana el Señor desea hablarnos no solamente como personas en lo individual, sino Dios quiere hablar a las familias. Por eso es que invitó a los jóvenes, a los padres, a los más pequeñitos. El tema en este día es familia que impacta. Familia que impacta. Y nuevamente, si gusta usted leer conmigo en el versículo 17 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y si me lo permite, voy a leer de esta forma. Lo voy a leer primero y después lo va a leer usted conmigo en voz fuerte, poniendo el nombre de su familia. Y el mundo pasa y sus deseos, pero las familias que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Lea usted conmigo en segunda vuelta, en voz alta, pero ponga el nombre de su familia. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Lea conmigo, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero las familias de centro, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te bendecimos y te exaltamos porque nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos en tu nombre. Te damos gracias
porque es por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad como hemos iniciado un mes más, un mes lleno de tu misericordia, un mes de aventuras, un mes llenos de grandes sorpresas que tú tienes destinados a todos aquellos que te amamos y que te exaltamos. En este día sabemos que tu Espíritu Santo, quien es el que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, lo está preparando. Dios está preparando nuestro corazón para ser buena tierra, una tierra fértil, una tierra que tú al sembrar tu palabra va a poder dar un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te exaltamos, Señor, en esta hora y te damos gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero las familias que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Deseo comenzar dando algunas definiciones. ¿Qué significa impactar? Mire, la palabra impactar viene de choque, de entronconazo, de colisión, de huella, de marca, de impresión. Viene de una manifestación. Impacto es sinónimo de manifestar, de sacudida, de estremecimiento, de bomba, de un golpe. Y es interesante ver el antónimo de impacto. El antónimo, lo contrario de impacto, es impasibilidad e indiferencia. Impasibilidad e indiferencia. De tal forma que al revisar estos significados, lo que el Señor en esta mañana quiere llamar nuestra atención es lo siguiente. Una familia que impacta, número uno, permanece para siempre. Una familia que impacta trasciende. Una familia que impacta, sus hechos siguen hablando a través de las generaciones. Una familia que impacta, transforma. Una familia que impacta, impresiona y deja una marca importante. Una familia que impacta, deja huella delante de muchas generaciones. Una familia que impacta, marca la diferencia delante de miles. Una familia que impacta, cumple el propósito por el cual el Señor la formó. Mire, su familia, Dios no la formó porque el papá y la mamá hicieron química, se gustaron y desearon irse a Cancún. Ese no fue el propósito. Dios levantó a su familia con un propósito eterno, con un propósito más grande, con un propósito como está escrito: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, de tal manera que el propósito por el cual Dios estableció su familia tiene pensamientos eternos, un propósito grande. Dios a cada una de las familias nos ha dado una bendición especial, una bendición de la cual se la determinó desde muchos años atrás a través de Abraham, cuando le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por la obediencia de Abraham, su familia, mi familia, nuestras familias son benditas en toda la tierra. ¿Y qué significa ser bendito? Significa apartadas para Dios, bienaventuradas en todo momento. Y desde un inicio el Señor dejó un mandamiento a todas las familias. ¿Cuál fue este mandamiento? Fructificad y multiplicarnos, de tal forma que el Señor desea que usted y yo fructifiquemos en esta tierra. Esa es nuestra herencia como familia, fructificar, dar un fruto abundante, como está escrito en el Salmo 1, versículo 3, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Ese es el mandamiento que Dios desea darles a cada una de las familias de la tierra, que alabamos y exaltamos el nombre de Dios. Fructificar y multiplicarnos. De tal manera que Dios está esperando que nos levantemos como familias que impactemos ante esta generación difícil y violenta de la cual nos está tocando vivir. Y mira, hermano, yo no quiero ser fatalista, pero los tiempos que se vienen cada vez van a ser más difíciles, porque está escrito: el amor de muchos se enfriará y el mal aumentará. De tal forma que tenemos que levantarnos como familias que trastornen el mundo entero, que hagan la diferencia, que sacudan, que estremezcan el entorno en donde se vive. Yo le llamo un poquito
que seamos familias Vitacilina. ¿Qué es esto? ¿Usted se acuerda del eslogan de Vitacilina? En la casa y en la oficina tenga usted Vitacilina, qué buena medicina. Pues en la casa, en la oficina, en las calles, en todos lados, vamos a ser familias. ¿A qué buenas familias? Familias que cambiemos la maldad en bendición. Familias que cambiemos la miseria en misericordia y en compasión. Y mire, no solamente Dios está esperando que nos levantemos como familias que trastornemos el mundo entero, sino aún la misma manifestación de Dios, la misma creación de Dios lo está esperando. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos 19. Romanos capítulo 8, versículos 19, está escrito: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y yo lo leo de esta forma: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de las familias de Dios. ¿Cuántas familias de Dios hay aquí? La misma creación está esperando su manifestación. Y como veíamos en un principio, manifestación es sinónimo de impactar. Manifestación es sinónimo de trastornar. Manifestación es sinónimo de cambiar, de transformar. Él está esperando que usted y yo no seamos pasivos, porque ese es un antónimo de impacto. No seamos pasivos. No nos contentemos a lo que la corriente de este mundo está haciendo a nuestro alrededor, sino que seamos familias emprendedoras, familias que impacten. Hace miles de años hubo varones y mujeres que trastornaron juntamente con sus familias el mundo entero. Y en un lugar llamado Tesalónica hubo dos varones, Pablo y Silas, que se dirigieron precisamente a este lugar y a lo largo de 3 semanas estuvieron compartiendo el mensaje del evangelio. Y en ese tiempo algunos griegos se convirtieron a la palabra, a estas palabras del evangelio, porque las palabras del evangelio tienen poder para todo aquel que en él cree. Y muchos se convirtieron. Hubo también mujeres que creyeron en ella. Pero dice la escritura, acompáñenme a este pasaje, Hechos 17, versículo 5. Hechos 17, versículo 5. Dice la escritura: entonces los judíos que no creían, quiero hacer una pausa, es impresionante cuando uno lee estas palabras. Recordemos que el pueblo judío alaba al mismo Dios que nosotros, alaba al yo soy, y el yo soy es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que se manifestó en el Éxodo es ese mismo Dios que se manifestó en el Nuevo Testamento y del cual Pablo y Silas les estaban compartiendo. Y sin embargo los judíos no creyeron. En su corazón, sigo leyendo, gestaron celos, tomaron consigo algunos ociosos. Voy a hacer otra pausa. Una persona ociosa es una persona que no está haciendo absolutamente nada. Y una persona ociosa, cuando no hace nada, pues entran muchos pensamientos, sentimientos, emociones y empiezan a actuar en base a todo ello. ¿Verdad que sí? Y una persona que trabaja, que está activa, pues la ociosidad no va a entrar a su corazón. Dice por ahí un dicho que la ociosidad es la madre de todos los males, ¿verdad? De todos los vicios. Estaban ociosos algunos judíos, no hacían absolutamente nada, estaban pasivos. Una persona ociosa es una persona indiferente. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué significa trastornar? Mire, trastornar significa desarreglar, estorbar, alborotar, revolucionar, inquietar, apasionarse, deshacer.
Es decir, que se note cuando una familia trastorna, una familia en Cristo que trastorna a cualquier lugar que llega, van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Como dice nuestro amado hermano Jorge, que nos vean sospechosos. Sospechosos, diferentes, pero para trastornar, para revolucionar, para impactar. Así como el mundo entero había dado a conocer lo que estaba aconteciendo en Filipo, en Antioquía, en Cilicia, en Derbe, en Listra, así también una familia que impacta, trastorna su entorno, alborota, deshace lo que es para sembrar vida eterna a su alrededor. Esa es una familia que impacta. De tal forma que se diga de nosotros, como se dijo de Pablo y Silas en el capítulo 17 del libro de Hechos, estas familias de centro que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que Dios está esperando de todas las familias que amamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Cómo estoy afectando mi entorno? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cómo estoy trastornando? ¿Cómo estoy alborotando? ¿Cómo estoy desarreglando la maldad para poder empezar a sembrar vida eterna y vida en abundancia? Está escrito y tenemos un mandamiento de parte de Dios en Mateo 5, versículo 14 al 16. Todo aquel que ha reconocido que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, tiene este mandamiento. Y los mandamientos de Dios se cumplen. Los mandamientos de Dios no podemos hacernos a un lado y aceptar unos y aceptar otros. Todo el mandamiento y la palabra que está escrita tenemos que cumplirla. Mateo 5 del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que una familia que impacta glorifica el nombre de Dios, y cuando las demás personas le vean, glorifican el nombre de Dios. De tal forma que usted y yo somos luz en medio de tantas tinieblas. No conformarnos a vivir en una caja de cristal impenetrable a los demás, sino tenemos que permearnos. Tenemos que acercarnos a la gente y dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a empezar comentando. Número 1, que una familia que impacta trastorna su entorno cuando es capaz de trastornar su corazón y dirigirlo a Él. ¿De qué le hablo? Una familia que desea impactar, desea que Dios trastorne primeramente su corazón, que Dios lo renueve. Si es necesario que Dios venga a traer alboroto en el corazón para ser transformado y para ser usado como Él lo quiera hacer. Está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2, si gusta acompañarme. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué nos habla el Señor en este punto? No debemos de conformarnos como familias a las corrientes de este mundo. ¿De qué forma lo podemos hacer? Desarraigando valores que el mundo ha querido implantar. Desarraigar pecados persistentes, costumbres, monotonía. Dejar que Él trastorne mi entorno, mi corazón, lo desarregle para que lo vuelva a hacer. Por eso el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se acuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo volcó la mesa de los cambistas? Estaba perfectamente todo ordenado afuera del templo. Y vino el Señor a volcar y a hacer un desorden, un alboroto. Trastornó todo su entorno. ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor? Vino a traer orden. Y en ocasiones el Señor necesita traer desorden en nuestro corazón
viene a volcar nuestro corazón para que lo haga un corazón nuevo y para que se cumpla el propósito en usted y en mí. Y le voy a platicar la historia de una familia, bueno, estaba en vías a ser una gran familia. Un par de jovencitos, él no tanto, ella sí, un par de jóvenes que estaban desposados. ¿Cómo se encuentra una pareja en su tiempo de desposorio previo a casarse? Con muchos sueños, con muchos anhelos. La jovencita que antes le molestaba lavar la olla, ahora todas las ollas las ve color de rosa, ¿verdad? Y quieren la olla y si alguien les regala una cuchara, así como que les dieron el mundo entero. ¿A poco no? Esa es la vida de un par de desposados. Están con muchos sueños, con muchos deseos, con muchos anhelos. Pero le voy a platicar la historia de estos jóvenes desposados, con todos sus sueños, sus anhelos, con los preparativos de su pacto. Y entonces vino el Señor a volcar totalmente estos sueños. Vino a trastornar todo su entorno. Vino a trastornar totalmente su corazón. Vino a impactar sus vidas de tal forma que vino a deshacer todos sus sueños y pudiéramos pensar a lo mejor todas sus esperanzas. ¿El Señor puede hacer eso? ¿Romper mis sueños? ¿Romper mis esperanzas? Déjeme le aclaro. Dice la Escritura que la esperanza no avergüenza, porque el poder y el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Pero el Señor vino a hacer algo muy especial en la vida de estas personas para que este matrimonio pudiera cumplir el propósito por el cual se iban a casar, para perfeccionar la obra que Él estaba iniciando. El Señor vino a volcar su corazón para que pueda ser complementado el propósito perfecto, el propósito eterno en sus vidas. Y en ocasiones así suele suceder. Podemos tener sueños, podemos tener anhelos, pero cuando entramos en los propósitos de Dios y le decimos: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer, como barro en tus manos, moldéame a tu imagen. Dios viene a volcar nuestras mesas, Dios viene a desarreglarlo todo, Dios viene a alborotar todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Un par de jóvenes deseosos de casarse, y entonces se presenta un ángel a la jovencita y le dice: bienaventurada eres, porque Dios ha puesto la mirada en ti. ¿Qué crees? Al tiempo aceptable vas a tener un hijo. Dígame si no le vino a desarreglar todo a esta joven. Vino a volcar todo su corazón. Ella todavía no había conocido varón porque todavía no se había casado con su prometido llamado José. Usted ya sabe de quién estoy hablando, de José y de María. ¿Qué pasó en el corazón del joven? Esperanzado en casarse con una virgen, con una joven virgen, pues mejor huye. Y uno podría decir: ¡qué cobarde! No, lo que pasa es de que recordemos que José y María vivían en la ley mosaica. Y la ley mosaica decía que una persona que hubiese sido hallada en adulterio, en fornicación, ¿cuál iba a ser la consecuencia? La muerte, a través de que la iban a apedrear. Entonces, la vida de María estaba destinada a la muerte. Pero entonces José, guiado por el Espíritu de Dios, él huyó para que lo vieran precisamente como un canalla, como alguien malo, para que el nombre de María no fuese infamado. Pero entonces el Señor le dijo: no temas recibir lo que viene de María, porque del Espíritu Santo es. Dios vino a volcar todo su entorno. ¿Verdad que cuando nos casamos, pues esperamos después el tiempo de los bebés? Bueno, pues ellos se casaron y enseguida casi vino el bebé. Vino a cambiarles todo el entorno. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios los formó como familia? Para dar a luz al Salvador del mundo. ¡Qué impresionante propósito! Imagínese que no hubiera escogido a María, hubiera sido una familia más común y corriente. Y sin embargo Dios vino a volcar su corazón, vino a trastornar su corazón para ajustarse a los planes de Dios y entonces ser una familia de impacto.
porque esa familia después tuvo hijos que formaron parte de los discípulos de Cristo. Y como está escrito en la palabra, aún en el Pentecostés, en ese día precioso que está descrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está María y algunos de sus hermanos de Jesucristo. Dios necesita volcar nuestro corazón como familia, pero ¿estaremos dispuestos, familias, a que Dios venga a trastornar nuestro corazón para que usted y yo trastornemos? Número 2, una familia de impacto tiene una pasión por Cristo. Una familia de impacto tiene una pasión por Cristo. ¿Cuál era la pasión de Cristo? ¿Cuál es la pasión de los discípulos? ¿Cuál es la pasión de Pablo? Me es impuesta carga que yo predique el evangelio. ¿Acaso no decía esto Pablo? Decía Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, pero yo quiero seguir viviendo para predicar a Cristo. Un amado hermano que conocemos, que va a cumplir 95 años, su oración es la siguiente: Señor, dame más años para predicarte a ti. Dame más años para predicar a que Cristo vive. Nuestro amado hermano Wayne Myers. Y Dios le ha respondido. 95 años va a cumplir. Y él sigue predicando, no nada más en esta nación, él sigue predicando en todo el mundo. ¿Cómo le hace? Por la pasión de Cristo. La pasión por Cristo. Porque ningún alma se pierda. Por hacer mis propósitos los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso debe de ser nuestros propósitos. Esa debe de ser nuestra meta como familias en Cristo. Una familia que tiene una pasión por Cristo no permite que el amor por Dios se enfríe, sino que sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 3, acompáñeme por favor. Está escrito: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Lea conmigo: y no has desmayado. Una familia que impacta y que tiene una pasión por Cristo no desmaya, no se debilita, que aún a pesar de las circunstancias puede declarar como lo declaraba Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa semejante me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y toda la familia, papá, mamá, hijos, hasta el más pequeñito tiene que conocer esto: que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una familia que impacta se deja guiar por el Espíritu Santo, como le pasó a José, como le pasó a María. Imagínese usted si José no se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, sobre todo cuando empezó la matanza por parte de Herodes y le dijo el Señor: vete y huye a Egipto. ¿Por qué? Porque el pequeño era un recién nacido y tenía que cuidarlo, tenían que cuidarlo. Y aun cuando siendo Dios, pues también fue un bebé que era indefenso ante todos los ataques de la gente adulta. Como dice la palabra en Filipenses 2, aun cuando él siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Familias que impactan se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y hay un ejemplo muy interesante en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 7. Recordemos que el apóstol Pablo, el deseo profundo de su corazón era hacer siempre la voluntad de Dios. Era predicar el evangelio, porque él sabía que el deseo del corazón de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Y él lo conocía y él actuaba con este deseo de parte de Dios, no con sus deseos. Porque si hubiera sido con sus deseos, pues no le hubiera tocado lo que le tocó, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ser apedreado? Levante su mano.
¿A quién le gustaría ser encarcelado por amor de Cristo? ¿A quién le gustaría naufragar? Y mire, nadie levanta la mano. Y sin embargo, Pablo tuvo una pasión tan grande por Dios hasta sus últimas consecuencias. Y fue guiado aún por el Espíritu Santo. Y mire, hay un caso en el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Y aquí es un caso muy interesante. ¿Acaso el Señor no quería que en Bitinia conocieran de Cristo? Claro que sí. Pero Dios da tiempos, da momentos, da estrategias, aún de evangelismo. Y tenemos que estar alertas al llamado que Dios nos hace como familias para hablar dentro y fuera de tiempo en los momentos que Él nos está indicando. Y aquí vemos cómo Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo para predicar aún en los lugares donde Dios le fuera diciendo. De tal forma que es importante, con todo ello, que podamos ejercitar nuestros sentidos como familias en el discernimiento del bien y del mal. Como dice la cita en Hebreos 5:14, como padres tenemos que enseñar a los hijos a discernir. Tenemos que instruirles en la palabra de Dios para que ellos puedan tener la herramienta necesaria para poder decir no a lo que no les edifica. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Discernir y enseñarle a nuestros hijos a discernir entre el bien y el mal. Una familia de impacto es valiente. ¿Cuántos valientes hay? Como que no se oye mucho, pero ¿cuántos valientes hay? Una persona valiente, una familia valiente, recordemos que estamos ya hablando en términos de familias, es capaz de hacer cosas que delante del ojo humano son imposibles. ¿De qué forma? Caminando por fe y no por vista. Que en nosotros hay esta palabra rema, hay este sello en nuestro corazón. En Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Y una familia que impacta tiene que caminar en fe. Tiene que caminar en fe, dar esos pasos en el mar, poniendo los ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de ella. Poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la manera como nuestra familia tiene que ir caminando. ¿De qué forma? Renunciando al temor, renunciando a toda incredulidad, renunciando a toda incapacidad, sabiendo que nosotros, nuestras capacidades vienen de parte de nuestro Dios, que aún Él nos dota de toda estrategia y de toda su armadura para poder resistir en el día malo. Como familias valientes, tenemos que estar prestos en todo momento a llenarnos de la palabra de Dios, a no mirar atrás. No mirar atrás. ¿Se acuerdan lo que le pasó a esa mujer que miró atrás? La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Dice la Escritura que nosotros no tenemos que mirar en el arado, sino tenemos que seguir adelante, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una persona valiente, como está escrito en Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Usted lo ha leído, incluso yo estoy seguro que se lo sabe de memoria, lo tiene en sus paredes este versículo. Y mire, vamos a hablar un poquito de Josué. ¿Quién fue Josué? Josué a lo largo de 40 años fue testigo de señales, milagros, prodigios y maravillas en el desierto. El joven Josué de 40 años, ¿quién de aquí es joven de 40 años? El joven Josué estuvo siempre cercano a su maestro. ¿Quién era su maestro? Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos y estuvo en ese ayuno de 40 días y 40 noches, yo no dudo de que Josué también ayunó, porque no se separaba
por ningún momento de Moisés. Él estuvo aprendiendo esa mansedumbre, esa obediencia, esa santidad, esa docilidad a escuchar la voz de Dios. Josué era un gran guerrero, porque en manos de Josué derrotó a más de 40 reinos. Era un guerrero, esforzado, valiente, poderoso en el Señor. Y mire, en el versículo 5 vamos a empezar a leer: nadie te podrá hacer frente. Mire qué palabras le dijo el Señor a Josué: en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Familias del Señor, familias de Centro, el Señor le dice el día de hoy: no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, pero búscame, llénate de mí. Y aun cuando Josué era una persona que no desmayó, una persona que no lanzó la toalla, una persona que no se debilitó, que aun cuando vivió situaciones difíciles, porque no creo que el estar enfrente de una batalla, Josué, yo creo que hubo momentos en que pues desfallecía su alma, porque era batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, y él era humano como usted y como yo. Y su cuerpo flaqueaba, pero dice la Escritura: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán alas como las águilas y remontarán a grandes alturas. Esto fue lo que experimentó Josué, porque él confiaba y tenía una dependencia total en el Señor. Y sin embargo el Señor le dijo: ¿sabes qué, Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le quería decir con esto? Ok, saliste victorioso, la libraste, ganaste, derrocaste, estorbaste la obra del enemigo, pero ¿sabes qué? No te conformes, prosigue, continúa lo que está delante. ¿Cuántos viven de glorias pasadas? Es que cuando yo en el año de 1910 pasaba horas enteras en la presencia del Señor, veladas, servía desde el amanecer hasta el anochecer, como decía ese canto de los 80s. ¿Y ahora? No, pues es que ahorita ya, espérate, ya llené mi corona, ya construí mi palacio celestial, ya nada más estoy esperando: Señor, recógeme. No es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios desea que día con día, así como son sus misericordias nuevas cada mañana, así también sus fuerzas, su ánimo, sus sueños, su vigor, su esperanza. Y así tenemos que vivir. Y Josué le dijo el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando a hacer? La palabra tiene que ser esa lámpara a toda tu familia. Tiene que llenarse cada uno de los miembros de tu familia con mi palabra, para que puedan caminar por fe y no por vista, para que no podamos mirar atrás, para que aún a pesar de las circunstancias podamos hacer lo que los grandes hombres y mujeres de la Biblia, como está descrito en el libro de Hebreos 11, versículos 33 al 34. Acompáñenme, vamos a leerlo. Hebreos 11, del 33 al 34.
el Salón de la Fama, como es conocido, de los grandes hombres y mujeres de fe. Hebreos capítulo 11, 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que Dios está esperando de cada una de nuestras familias. Y todo esto es a través de la palabra de Dios, porque dice, está escrito que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De tal manera que necesitamos saturarnos de la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos, porque muchos le están adulterando, porque se están levantando corrientes, se están levantando argumentos, se están levantando pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, y tenemos que conocerla, tenemos que llenarnos, tenemos que estudiarla, para que no venga cualquier estratagema de hombre, cualquier viento de doctrina y nos hagan dudar, nos muevan de una sana doctrina. De aquí que es importante que nos llenemos toda la familia de la palabra de Dios, para que cada uno de ellos pueda irse acrecentando la fe y entonces juntos como familia conquistar reinos, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, apagar esos dardos de fuego del maligno y sacar aún fuerzas en medio de la debilidad. Entonces, cumpliéndose la palabra, como dice el libro del profeta Isaías, los que esperan en el Señor, las familias que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tendrán alas como las águilas. Y eso es lo que Dios quiere ponernos a todas las familias de Centro Cuautitlán. El siguiente punto, ya no sé ni en qué punto voy, pero una familia que impacta es una familia que lleva disciplina y orden. ¿De qué forma? A través de ayuno y oración. Qué importante es que como familia podamos tener una vida de ayuno y de oración. Que no solamente cuando en la iglesia se convoque a un ayuno familiar, sino como un hábito, como familia tengamos la disciplina de ayuno y oración. Como nos decía en el libro de Josué, estas palabras que yo te mando hoy estarán contigo, meditarlas de día y de noche, aunado con la palabra, aunado con ayuno y aunado con la oración. Que toda la familia pueda escoger la mejor parte, como lo hizo María, ¿se acuerda usted en ese pasaje? Apartar los afanes que representa Marta, afanes en la misma dinámica familiar, y entonces escoger la mejor parte, buscar la presencia de Dios. Y mire que en este lugar estamos muy interesados en promover estos tiempos de ayuno y de oración, de disciplina para toda la familia. Se viene una velada familiar en las diferentes casas. Una velada en la cual, si usted todavía no está incluido en alguna casa familiar, le invitamos a que usted se anexe a una de ellas y pueda contemplar la hermosura de la santidad del Señor toda una noche al lado de los hermanos y poder experimentar ese aposento alto. Poder experimentar lo que la primera iglesia experimentó, de que dice, estaban unánimes en oración y ruego. Y compartían todas las cosas, aún comían con sencillez de corazón. ¿Verdad que en las casas familiares se come con sencillez de corazón? Y Dios desea que como familias, desde el más grande hasta el más chiquito, sí, aún los niños, que estén velando, anhelando escuchar la voz de Dios. Una familia que impacta es una familia que trabaja en equipo. Eclesiastés 4, ya lo habíamos mencionado, si gusta acompañarme al libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos del 7 al 12. Dice la escritura: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano,
pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto es muestra de que mejor es trabajar en equipo que trabajar solos. Ahora imagínense si su familia es numerosa, si uno está con los brazos caídos, imagínense muchos bracitos a su alrededor levantando sus brazos. Trabajo en equipo. Una familia que impacta sabe trabajar en equipo. Una familia que impacta no quiere trabajar solo, sino trabaja juntamente con los demás. Y eso es lo que Dios está anhelando, lo que Dios está esperando, no solamente de su familia, sino de esta iglesia. Usted y yo somos una gran familia que queremos trastornar el mundo entero. Y que ya hemos trastornado, ¿verdad? Créame que cuando llegamos a Musas, vaya que si se trastornó toda esa región. Y tenemos que trastornar a donde quiera que vayamos. Dios está esperando que nos levantemos para estorbar la obra del enemigo, para deshacer las obras de las tinieblas y alumbrar por medio de la luz de Jesucristo al mundo entero. Por último, acompáñeme a Proverbios 31. Aun cuando esta palabra está descrita a la mujer virtuosa, si usted me lo permite, déjeme leerlo de esta forma. Vamos a leer los versículos 29 y 30, por favor. Proverbios 31, versículos del 29 al 30. Está escrito, muchas mujeres hicieron el bien. Si me lo permite, voy a leer de la siguiente forma. Muchas familias hicieron el bien, mas su familia sobrepasa a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La familia que teme al Señor, esa será alabada. ¿Qué le parece si pone el nombre de su familia y lo lee juntamente conmigo? Muchas familias hicieron el bien, mas la familia Martínez sobrepasa a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La familia Martínez que teme al Señor, esa será alabada. ¿Cómo se escuchó? Y mire, quiero terminar orando, pero vamos a orar de la siguiente forma. Vamos a trastornar un poquito a los grupos de Club Hormiga y de Un Solo Corazón. Rápidamente yo le voy a invitar a que vaya por sus hijos. Yo sé que a lo mejor algunos están todavía en actividad, pero vamos a trastornar su grupo y vamos a recoger rápidamente a nuestros hijos, porque deseamos terminar orando junto a nuestros hijos. Si no están aquí sus hijos, yo le voy a invitar a que mientras adoremos al Señor. Haz de mi corazón tu hogar. Bendice todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme
presencia a estar en mi corazón, pues tuyo es, Señor, haz de mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti, un hogar para ti, digno de ti, que todo lo que soy me invite a tu presencia a estar en mi corazón, pues tuyo es, Señor, haz de mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti, y hazme un hogar digno de ti, y hazme un hogar digno de ti. Y cuando Moisés subió al monte de Dios, el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y el Señor en este día nos dice de esta forma: así dirás a cada una de las familias de Centro Cuautitlán y anunciarás a cada uno de ellos: cada uno de ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he atraído a mí. Ahora pues, si cada uno de ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, cada uno de ustedes, su familia, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y cada uno de ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas palabras que el Señor nos ha mandado, la instrucción que Dios nos ha dado, las quiere dar a cada uno de los hijos, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los ancianos, a cada una de las familias de Israel. Y yo le voy a invitar a usted, que tiene a toda su familia, que la abrace por un momento. Y el padre de familia, o la persona que es la autoridad de la casa, en este día pueda bendecir a toda su familia y pueda decirle: Señor, yo en este día yo me comprometo no solamente a ser ese sacerdote, sino a ir formando reyes y sacerdotes para tu servicio. Empiece a bendecir la vida de su familia. Glorifique el nombre de Dios. Padre de familia, si usted, mujer, es autoridad en la casa, empiece a bendecir a su familia. Y una vez que ha terminado de orar, que pueda expresarle, que pueda expresar ahí en familia cuál es el deseo de nuestro corazón, cuál es el deseo de Dios para con todos nosotros, porque Dios nos ha establecido como familia. Que tengan un momento breve para platicar esto. ¿Por qué Dios nos formó como familia?
¿Cuál es el propósito por el cual estamos juntos? Que lo pueda platicar, preguntarle a los hijos: hijos, ¿por qué creen que estamos juntos? Como familia, que lo podamos platicar. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra meta, nuestro propósito como familia? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Por qué nos llamó de lejanas tierras? ¿Por qué puso sus ojos en nosotros? ¿Por qué no lo puso en otras familias, millares de familias que hay en toda la tierra? Porque Dios puso sus ojos en nosotros. Y una vez que ya lo hemos platicado, Josué, después de una larga trayectoria, una vez que introdujo a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, el Señor le reveló a Josué estas palabras: ahora pues temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y estas mismas palabras el Señor quiere sembrarlas en el corazón de cada una de las familias. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que estas sean las palabras que en este día cada una de nuestras familias podamos declararle al Señor. Se vienen tiempos de gran bendición, se vienen tiempos de mucha cosecha, se vienen tiempos de mucho trabajo, se vienen tiempos de guerra, pero también se vienen tiempos en los cuales Dios está levantando familias completas para servir al Señor. Y yo le voy a invitar ahí todos, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos consagrarnos al Señor como sus servidores. Permita que sus pequeñitos puedan orar también y podamos decirle todo: Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra familia. Yo escojo servirte a ti cada día de mi vida. Tengamos ese tiempo de oración familiar y permita que cada miembro de su familia pueda comprometerse, empezando por el más pequeño. Guíe usted a sus chiquitos con sus propias palabras, guíelos a repetir esa palabra de fe, guíelos a repetir esa palabra de declaración al Señor. Anime a sus hijos a que oren al Señor, porque el papá sin la esposa y sin los hijos no puede alumbrar igual, está cojo. O la mamá sin el esposo, sin los hijos sin los papás. Como un equipo podamos servir al Señor con todo nuestro corazón.
misericordia.